Los Macabeos, guerreros de la fe en las sombras de las Escrituras. Bienvenidos al canal Sombras de las Escrituras. Hoy descubriremos la historia de los Macabeos, un grupo rebelde que luchó por la libertad religiosa y la identidad judía en tiempos de opresión. ¿Sabías que tus acciones dieron forma no solo a la historia de Israel, sino que también influyeron en las narrativas del Nuevo Testamento? Prepárate para un viaje lleno de coraje, fe y resistencia. Opresión griega. En el siglo VIII, el pueblo judío vivía bajo el dominio de la dinastía seleucida, que buscaba helenizar las culturas conquistadas. El rey Antíoco IV Epífanes intensificó esta opresión al prohibir las prácticas judías y profanar el templo de Jerusalén. Macabeos 1:54. Esta violación de la santidad religiosa encendió la llama de la revuelta, creando un ambiente de tensión y resistencia. La imposición de dioses extranjeros y el intento de erradicar la cultura judía provocaron la indignación del pueblo, preparando el terreno para la revuelta. La rebelión de Matatías, un sacerdote de Modin, se convirtió en la figura central de la resistencia. En Macabeos 2:19-20 se niega a ofrecer sacrificios a los dioses paganos y proclama: «Serviré al Señor mi Dios». Esta determinación inspiró a otros a unirse a su causa, estableciendo un liderazgo que galvanizaría la revuelta. El acto de Matatías no solo defendió la fe, sino que también simbolizó un rechazo al sincretismo cultural impuesto por los seleucidas, galvanizando la lucha por la identidad judía. La llama de la revuelta. Después de la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo, conocido como Martillo, asumió el liderazgo. Judas organizó una serie de batallas contra los seleucidas. En Macabeos 3:10-12 leemos sobre sus victorias iniciales, donde Dios estaba de su lado. Estos logros no solo dieron esperanza al pueblo, sino que también demostraron que la fe podía prevalecer sobre la opresión. La habilidad militar de Judas y su capacidad para movilizar al pueblo resaltaron la importancia del liderazgo carismático en tiempos de crisis. La batalla de Emaús. Una de las batallas más importantes fue la de Emaús, donde Judas se enfrentó a un ejército mucho mayor. En 1 Macabeos 3:17-18, exhorta a sus hombres: «No temáis por su número, ni temáis». Esta valentía, basada en la fe, resalta la importancia de confiar en Dios en tiempos de adversidad. La victoria en Emaús solidificó la reputación de Judas como líder y guerrero, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y fe que inspiraría a las generaciones futuras. La purificación del templo. Después de una serie de victorias, los macabeos regresaron a Jerusalén y purificaron el templo en el año 164 a.C., evento celebrado en la festividad de Hanukkah. En Macabeos 4:36-39, la dedicación del templo está marcada por alegría y adoración. Esta purificación no solo restauró la práctica religiosa, sino que también simbolizó la victoria del espíritu judío sobre la opresión. En restablecimiento del culto en el templo reforzó la identidad nacional y religiosa de los judíos, convirtiéndose en un hito en la historia del pueblo. La alianza con Roma. A medida que crecía la influencia de los macabeos, buscaron aliados. La alianza con Roma, descrita en Macabeos 8:1-15, fue un paso estratégico. Esta relación estableció una nueva dinámica política y militar, mostrando cómo los macabeos navegaban entre la fe y la realpolitik. La alianza con Roma, aunque inicialmente beneficiosa, tendría implicaciones complejas para el futuro de la autonomía judía, lo que reflejaría los desafíos de la política en tiempos de opresión. El legado de Judas Macabeo se convirtió en una figura emblemática, recordado por su valentía y fe. En 2 Macabeos 8:1-2 se lo describe como un líder intrépido que no solo luchó, sino que también inspiró a su pueblo. El legado de Judas trascendió su época, influyendo en las generaciones futuras y sirviendo de ejemplo en tiempos de crisis. Su vida y sus acciones se convirtieron en un símbolo de resistencia, y su memoria se celebra hasta el día de hoy en varias tradiciones judías. La continuación de la lucha. Después de la muerte de Judas en batalla, sus hermanos, especialmente Jonatán y Simón, continuaron la lucha. En 1 Macabeos 9:1-3, vemos la continua resistencia y determinación de mantener la libertad religiosa. Esta transición de liderazgo muestra la fuerza del movimiento y la importancia de la unidad en tiempos difíciles. La perseverancia de sus hermanos resalta el compromiso inquebrantable del pueblo judío con su fe e identidad.
el establecimiento de la dinastía Asmonea. Con la victoria final sobre los seleucidas, Timón Macabeo fue nombrado sumo sacerdote y líder, estableciendo la dinastía Asmonea. En 1 Macabeos 14:41 se celebró la autonomía, marcando un periodo de independencia judía. Esta nueva era trajo desafíos, pero también oportunidades para la renovación de la identidad judía. La dinastía Asmonea, aunque inicialmente prometedora, enfrentaría su propia agitación, lo que refleja la complejidad de la política y la fe. La influencia en los evangelios. La historia de los macabeos también influye en el Nuevo Testamento. El contexto de opresión y resistencia resuena en los mensajes de Jesús los macabeos, guerreros de la fe en las sombras de las Escrituras. Bienvenidos al canal Sombras de las Escrituras. Hoy desentrañaremos la historia de los macabeos, un grupo rebelde que luchó por la libertad religiosa y la identidad judía en tiempos de opresión. ¿Sabías que sus acciones no solo dieron forma a la historia de Israel, sino que también influyeron en las narrativas del Nuevo Testamento? Prepárate para un viaje lleno de coraje, fe y resistencia. La opresión griega. En el siglo II a.C., el pueblo judío vivía bajo el gobierno de la dinastía Seleucida, que buscaba helenizar las culturas conquistadas. El rey Antíoco IV Epífanes intensificó esta opresión al prohibir las prácticas judías y profanar el templo de Dor, Jerusalén. 1 Macabeos 1:54. Esta violación de la santidad religiosa encendió la llama de la revuelta, creando un ambiente de tensión y resistencia. La imposición de dioses extranjeros y el intento de erradicar la cultura judía provocaron la indignación popular, preparando el escenario para la revuelta. La rebelión de Matatías, sacerdote de Modín, se convirtió en la figura central de la resistencia. En 1 Macabeos 2:19-20 se niega a ofrecer sacrificios a los dioses paganos y proclama: «Serviré al Señor mi Dios». Esta determinación inspiró a otros a unirse a su causa, estableciendo un liderazgo que galvanizaría la revuelta. El acto de Matatías no solo defendió la fe, sino que también simbolizó un rechazo al sincretismo cultural impuesto por los seleucidas, galvanizando la lucha por la identidad judía. La llama de la revuelta. Después de la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo, conocido como el Martillo, asumió el liderazgo. Judas organizó una serie de batallas contra los seleucidas. En 1 Macabeos 3:10-12 leemos sobre sus primeras victorias, donde Dios estaba de su lado. Estos logros no solo dieron esperanza al pueblo, sino que también mostraron que la fe podía prevalecer sobre la opresión. La habilidad militar de Judas y su capacidad para movilizar al pueblo resaltaron la importancia del liderazgo carismático en tiempos de crisis. La batalla de Emas. Una de las batallas más significativas fue la de Emas, donde Judas se enfrentó a un ejército mucho más grande. En 1 Macabeos 3:17-18 exhorta a sus hombres: «No tengan miedo de su gran número, ni se desanimen». Este coraje, basado en la fe, resalta la importancia de confiar en Dios en tiempos de adversidad. La victoria en Emas solidificó la reputación de Judas como líder y guerrero, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y fe que inspiraría a las generaciones venideras. La purificación del templo. Después de una serie de victorias, los macabeos regresaron a Jerusalén y purificaron el templo en 164 AC, un evento conmemorado en la fiesta de Hanukkah. En 1 Macabeos 4:36-39, la dedicación del templo está marcada por la alegría y la adoración. Esta purificación no solo restauró la práctica religiosa, sino que también simbolizó la victoria del espíritu judío sobre la opresión. El restablecimiento del culto en el templo reforzó la identidad nacional y religiosa de los judíos, convirtiéndose en un hito en la historia del pueblo. La alianza con Roma. A medida que la influencia de los macabeos crecía, buscaron aliados. La alianza con Roma, descrita en 1 Macabeos 8:1-15, fue una jugada estratégica. Esta relación estableció una nueva dinámica política y militar, mostrando cómo los macabeos sortearon la brecha entre la fe y la realpolitik. La alianza con Roma, aunque inicialmente beneficiosa, tendría implicaciones complejas para el futuro de la autonomía judía, reflejando los desafíos de la política en tiempos de opresión. El legado de Judas Macabeo se convirtió en una figura icónica, recordada por su valentía y fe. En 2 Macabeos 8:1-2 se lo describe como un líder intrépido que no solo luchó, sino que también inspiró a su pueblo. El legado de Judas trascendió su tiempo,
influyendo en las generaciones futuras y sirviendo como ejemplo en tiempos de crisis. Su vida y sus acciones se convirtieron en un símbolo de resistencia, y su memoria se celebra hasta el día de hoy en muchas tradiciones judías. La lucha continúa. Después de la muerte de Judas en batalla, sus hermanos, especialmente Jonatán y Simón, continuaron la lucha. En 1 Macabeos 9:1-3 vemos la resistencia continua y la determinación de mantener la libertad religiosa. Esta transición en el liderazgo muestra la fuerza del movimiento y la importancia de la unidad en tiempos difíciles. La perseverancia de sus hermanos resalta el compromiso inquebrantable del pueblo judío con su fe e identidad. El establecimiento de la dinastía Asmonea. Con la victoria final sobre los seleucidas, Simón Macabeo fue nombrado sumo sacerdote y líder, estableciendo la dinastía Asmonea. En 1 Macabeos 14:41 se celebró la autonomía, marcando un periodo de independencia judía. Esta nueva era trajo desafíos pero también oportunidades para la renovación de la identidad judía. La dinastía Asmonea, aunque inicialmente prometedora, enfrentaría su propia agitación, reflejando la complejidad de la política y la fe. Influencia en los evangelios. La historia de los macabeos también influye en el Nuevo Testamento. El contexto de opresión y